Dios les bendiga muchísimo. Una alegría estar juntos. La semana pasada no estuvimos, ¿sí? Yo estaba con un estado, no sé si gripal, pero no podía levantar desde el jueves. Me quedé jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes salí una vez en el día como para probar. El martes salí 2 veces y ya me sentí un poquito mejor, y el miércoles dije, bueno, ya tengo que salir, no me puedo quedar más. Pero fue un tiempo extraño para nosotros, pero quiero decirles que es muy lindo escuchar el culto desde internet, se escucha muy bien, aparte de escucharse bien, se siente la iglesia, una iglesia fuerte, madura, así que bueno, muy lindo, pudimos disfrutar del mensaje, ¿sí? También de la alabanza, de la adoración, ¿sí? Del momento de la ofrenda, ¿sí? Del momento donde oraron los hermanos. Así que bueno, muy bueno. Así que esta mañana también les quiero recomendar a los hermanos que están afuera de la ciudad o por alguna razón están mirando por internet, ¿sí? Decirles también, aprovechen este tiempo, escuchen con atención, dediquen el tiempo, dediquen el momento, y también van a ser construidos y animados. Amén. Muy bien. Aleluya. Muy bien. Bueno, la semana pasada, a ver si me pueden colocar el pizarrón acá. Sí, la semana pasada, la verdad que la palabra de la semana pasada era muy especial y fue una palabra muy, muy fuerte, ¿sí? Así que la disfrutamos, ¿sí? No, así acá, que yo pueda pasar para allá. Un poquito ahí, no, para no. Y a medida que ustedes van mirando el libro de Romanos, se van dando cuenta de que nos estamos evangelizando. ¿Vieron ustedes? O sea, parece que vamos a evangelizar al mundo, pero los primeros que nos evangelizamos somos nosotros. Me acuerdo alguna vez haber estado en una iglesia y yo quise empezar, quise empezar y por el tema de enseñarles sobre la cruz con Romanos. Y bueno, algunos hermanos se me rebelaron, ¿sí? Porque dijeron que ya habían estudiado sobre la cruz, así que no necesitaban más, ¿sí? Pero es algo que usted crece siempre, siempre, siempre usted va a crecer, ¿sí? Así que esta mañana quiero decirles, ¿sí? Así como la semana pasada, este libro de Romanos, en estos capítulos, contiene cosas que tal vez usted nunca se imaginó cómo era la vida cristiana, ¿sí? La vida cristiana tiene o contiene herramientas, situaciones, cosas que si usted las entiende, ¿sí? Como la semana pasada, ¿sí? Cuando ustedes entendieron este tema de consideraos, ¿sí? Muertos al pecado, si uno dice, ¿cómo yo estoy muerto al pecado? ¿Sí? Entonces dice la Biblia te dice, considérate muerto. O sea, y considerar, ¿qué es? Es pensar, reflexionar, tomar en cuenta, apropiarse. ¿Sí? Entonces, es muy, pero muy importante esto. Así que hoy me gustaría hablar, ¿sí? A medida que vamos profundizando los temas también nos van dando una claridad para atrás, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre la ley solo exige obediencia a los que están vivos, ¿sí? La ley solo exige obediencia a los que están vivos. Bueno, y eso es algo muy importante. Gracias, hermana. Gracias, muy amable. Y esta mañana vamos a leer el capítulo 7 de Romanos, ¿sí? Versículos número 1 al 12 vamos a predicar hoy, ¿sí? Y yo lo único que le pido esta mañana es atención, no porque quiero yo su atención, sino porque leer esta palabra
puede cambiar su vida y puede cambiar todo lo que hemos sido como cristianos. ¿Sí? Yo sé que usted me conoce y tal vez usted dirá, otra vez el pastor va a hablar, va a predicar, ¿no? Me lo tengo que aguantar al pastor, ¿no? Pues yo digo esto porque yo también lo hice cuando yo también estaba en la iglesia. Entonces, pero si usted escucha la palabra, bueno, y usted le pone atención a la palabra, usted puede salir de situaciones que usted no se imagina que es posible salir. ¿Sí? Vamos a leer. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerte. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, que usted dice, basta con esta lectura, ¿no? Basta, ya está bueno tanto, ¿no? Pecado, dale con esto del pecado, no, ya no damos más. Pero no se preocupe, el Señor va a hacer algo esta mañana en nuestra vida, porque va a romper con algo que hay en el fondo del ser y que a veces uno no lo ha percibido. Oremos un momento. Señor, queremos pedirte esta mañana la dirección de la revelación de tu Espíritu. Señor, mira nuestro corazón. Mira, Señor, la vida de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas amarradas, atadas, oprimidas, con cargas en sus corazones en diferentes formas y maneras? Desde, Señor, pasiones, desde dolor, desde aflicción, desde, Señor, sentirse nada, desde sentir que su casa, que su familia nunca prospera, que las cosas nunca salen adelante y que ellos mismos, Señor, están encajonados. Pero esta mañana, Señor, esta palabra es una palabra de libertad. Y yo quiero pedirte que al predicar la palabra esta mañana, accione lo que tú dices, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esta mañana, cualquiera que cree aquí, cualquier hermano, cualquier persona que está en internet, que crea tu palabra, se produzcan en ellos milagros, señales y prodigios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En Romanos, este capítulo 7, vamos a resumir antes lo que hablamos la semana pasada. Lo que nos quedó claro de la semana pasada es que somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia. ¿Se acuerdan ustedes?
Eso es lo que queda claro del domingo pasado. En griego, la palabra esclavo es doulos, ¿sí? Y en capítulo 6, versículo 16 es: si obedecemos al pecado, es que somos esclavos del pecado. Y el pecado, ¿sí?, usted tiene que entender algo, es un concepto mayor que el de Satanás. ¿Vamos bien? O sea, vamos a decir, a veces uno, ¿sí?, el apóstol Pablo, al menos en el libro de Romanos, en estos capítulos, ustedes se van a dar cuenta que él no menciona a Satanás. Porque nosotros tenemos un problema que es mayor que Satanás. O sea, el Satanás es un problema grande, pero está vencido y está claramente derrotado. ¿Sí? Pero hay algo que es mayor, y esto es lo que el apóstol Pablo va a atacar, que se llama pecado. ¿Sí? El pecado, bueno, lo vamos a mirar ahora. Entonces, ¿en qué consiste? Lo vamos a definir en un momentito. Incluso en el término pecado no hay una persona detrás. ¿Vieron ustedes? Pecado, 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 pecado. ¿Dónde? ¿Quién es el pecado? Uno diría, ¿quién es el pecado? Bueno, no hay pecado. O sea, no hay una persona. Satanás tiene una persona, es una personalidad. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, pero acá no hay el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Viste? Esto es como, ¿no? Ese hombre que quería descubrir la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Abrió la gallina, ¿sí? Y adentro no había más que gallina, ¿no? O sea, vamos a decir, ¿dónde está el pecado? ¿Cómo se produce el pecado? ¿De dónde viene el pecado? La gente dice, ¿cómo es que estaba el pecado, no? Bueno, el pecado no es una persona, ¿sí? No es una personalidad, ¿está bien? Pero es una fuerza. Hay algo aquí que el Señor nos va a mostrar y esta mañana va a romperse muchas cadenas y usted va a quedar en la libertad que Cristo le ha llamado. Hablaba el domingo pasado, Diego, no presentemos al pecado, sino presentemos a Dios. O sea, un cristiano, y ahí estaba el problema, acá está, un cristiano puede presentarse al pecado. ¿Con qué se presenta al pecado el cristiano? Con la vieja naturaleza. Y dice, quiero la vieja naturaleza, ¿no? O sea, y le voy a dar de comer a la vieja naturaleza, ¿sí? Eso es presentarse al pecado. Si no, presentémonos a Dios, decía. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, y acá había un concepto, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces acá vamos a empezar a notar que hay varias cosas que tienen que ver con dos lados. Bueno, lo voy a anotar ahí, empezar a anotar, y ustedes me van a ayudar esta mañana. Bueno, del lado izquierdo vamos a colocar las cosas que tienen que ver con el pecado. Las cosas que tienen que ver con el pecado son el mismo pecado. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué cosas, sí, qué cosas estarían del otro lado? Por ejemplo, en vez de pecado sería la santidad, que no es lo mismo que la santificación. Ahora lo vamos a explicar la diferencia, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Santidad. Usted dirá, pastor, pero yo no quiero que usted me enrede con estas cosas porque yo lo que necesito esta mañana, no, es lo que necesitas esta mañana, ¿qué es? Salirte del pecado. Bueno, y tenemos que empezar a entender cómo es esta operación y cómo es el poder de la cruz para poder vencer. ¿Qué es lo que tenemos que vencer nosotros? Porque usted se va a ir dando cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Cuando se echan fuera los demonios, cuando usted se sana físicamente, ¿qué le queda? El viejo le queda. ¿O no le queda el viejo? Viejo gruñón, vieja gruñona, ¿sí? ¿O no le queda eso, no? Queda eso. Entonces queda todo y uno dice,
Y yo pensaba que si me echaban fuera los demonios, y si me sanaba, y si me iba bien económicamente y financieramente, iba a ser feliz. No, porque el desgraciado es grande. ¿Ah? Y está saturado por el pecado. Y más todavía, ni idea de cómo liberarse. ¿Por qué? Porque el pecado es el que trabaja esto. Bueno, cuando miramos esto, entonces, estamos bajo la gracia. Entonces, bajo gracia, vamos a poner acá, gracia, y la otra palabra la voy a poner acá, ley. Fíjense ustedes, ¿por qué colocamos la ley de Dios ahí? La ley de Dios no debería ir ahí, ¿sí? Pero el pecado utiliza la ley. Y ahora vamos a ver por qué nosotros caemos en la ley vez tras vez. Por eso no te puedes levantar, porque estás bajo la ley. Bueno, ahora le voy a mostrar cómo nos metemos en eso. Así que el verso 20 al 22, ¿sí? Dice, porque cuando erais, y acá viene el término, doulos, cuando erais esclavos del pecado, eran, dice, libres. ¿De qué cosa éramos libres? De la justicia. O sea, fíjense ustedes, entonces acá, justicia, ¿no? ¿Sí? La palabra va para este lado. Entonces, éramos libres de la justicia. Éramos esclavos de qué cosa? Del pecado. Entonces la idea que nos va a colocar o de este lado o de este es un solo concepto, esclavos. Bueno, yo soy o un esclavo de Dios o soy un esclavo del pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. Había el versículo 22, eran libres de la justicia y caminaban hacia la muerte, ¿sí? El fin de ellas, ¿qué cosa eran? Muerte. O sea, la palabra muerte entonces está acá. Pecado, muerte. ¿Está bien? O sea, es como, todo está relacionado. Entonces, cuando miramos esto, dice, más ahora, el versículo 22, 6:22 dice, más ahora que habéis sido liberados del pecado, ¿de qué habéis sido libres? Del pecado, ¿sí? Y hechos, ¿qué cosa? Siervos de Dios. Y la palabra ahí es doulos, o sea, esclavos. Y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, la vida eterna. Entonces, bueno, ¿se van dando cuenta cómo va? ¿Sí? Entonces, en el versículo 23, leía, el pecado paga con muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la vida eterna. ¿Sí? La muerte, la vida eterna. Entonces, el fondo de todo, los resultados, es la pregunta que yo me tengo que hacer, ¿qué es? ¿Qué quiero? ¿O cuál es mi camino? ¿La vida o la muerte? Como decía acá, decía Miguel, no se trata de decir falso testimonio nada más, son los resultados. ¿Cuál es el resultado del falso testimonio? La muerte. ¿La muerte de quién? La mía, del que digo el falso testimonio. Yo robo. ¿La muerte de quién es? De mí. Esa es la idea, no sé si me entiende. O sea, no es la idea simplemente
de que existe una posibilidad de morir al futuro. O sea, ya estoy condenado si yo hago esto. Ahora, ¿cuál es nuestra eternidad entonces? ¿De qué depende mi eternidad? ¿De que sea esclavo de Dios o sea esclavo del pecado? Entonces, esto se resuelve con la muerte al pecado en Cristo Jesús. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, ¿qué es lo que hay acá al lado? Acá, en el pecado, hay un viejo hombre. ¿Está bien? Hay un viejo hombre. ¿Sí? Ese viejo hombre es el cuerpo del pecado. O sea, ¿qué utiliza el pecado para pecar? Para que yo peque. Mi vieja naturaleza. ¿Sí? Como consecuencia, acá al lado, yo tengo una nueva naturaleza. Ahora, el apóstol Pablo, para que nuestro evangelio crezca y el evangelio crezca en nosotros, ¿qué nos va a enseñar? A usar ¿qué cosa? La nueva naturaleza, ¿sí? Y nos va a enseñar cómo la vieja naturaleza ha sido crucificada. ¿Se acuerdan que esto lo vimos el domingo anterior? Así que hoy vamos a hablar sobre un aspecto, la ley. Bueno, un aspecto, y ahora vamos a poner otros nombres ahí al lado. Entonces, en el primer punto, capítulo 7, versículo 1 al 6, ¿estoy muy enredado? Vamos bien, ¿no? Vamos clarito, ¿sí? Pero se van dando cuenta, o sea, lo que yo quiero esta mañana es que ustedes se den cuenta, porque tenemos que tomarlo de Cristo. Y para tomarlo de Cristo tenemos que darnos cuenta de lo que Él ha hecho. Y usted mire su vida y miremos nuestros fracasos y miremos nuestro dolor, porque incluso el dolor, ¿se acuerdan ustedes cuando leímos acá en el capítulo número 5, cuando hablábamos sobre las tribulaciones, que yo me gozo en las tribulaciones? ¿Por qué el apóstol tomaba esto para gozarse en las tribulaciones? Porque si yo no me gozo en la tribulación, me amargo en la tribulación. Y si yo me amargo en la tribulación, ¿dónde caigo? En la ley. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel se amargó en el desierto. Y como se amargó, ¿qué le pasó? Se perdió en el desierto. O sea, que yo me tengo que alegrar en las tribulaciones para no caer en la ley. No es simplemente que yo digo, ya no doy más y me amargo. No, el problema es que me caigo en la ley. Después de caer en la ley, ¿qué me dice? Me acusa de pecador. Y como me acusa de pecador, soné. Estoy en todo el sistema de muerte y el viejo hombre revive y revive todo mi pasado. Y digo yo, ¿pero cómo otra vez? ¿Qué me está pasando? Ajá, es que no sabías por dónde entra el bichito, ¿sí? El desarrollo de la vieja naturaleza. Entra por algún lado. En el capítulo número 7, entonces, en el versículo 1, ¿sí? Nos va a enseñar esto. Dice el versículo número 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿No? Entonces, la ley, fíjense ustedes, la ley de Dios, porque eso es lo grande que escribe el apóstol Pablo, la ley de Dios solo puede gobernarme cuando yo estoy vivo para la ley. Pero cuando yo estoy vivo para la ley, también estoy vivo para el pecado. Bueno, lo vuelvo a repetir. O sea, cuando yo estoy vivo para la ley, es porque estoy vivo para el pecado. Por eso la ley puede señalarme. Porque si no, la ley no me puede señalar. ¿Por qué? Porque estoy muerto. ¿Me va siguiendo?
O sea, no hay forma que la ley me alcance si yo estoy muerto. Acá lo dice, la palabra dice, el versículo 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, fíjense, ¿mediante qué cosa? El cuerpo de Cristo. O sea, en la cruz o la muerte de Cristo, recuerden ustedes, la primera cosa que dijimos en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, el material del pecado está muerto en la cruz, pero ahora yo estoy muerto en la cruz también para la ley. O sea, cuando yo me presente delante de Dios, cuando usted se presente delante de Dios y usted haya entendido esto de la muerte en Cristo Jesús, a usted la ley no le va a reclamar nada. ¿Por qué? Porque usted está muerto, porque usted murió. La ley no le va a reclamar nada. ¿Y esto qué implica? Implica que usted es completamente libre. No existe en el mundo un sistema de libertad tan grande. El pecado de la ley, de la vieja naturaleza, de la muerte eterna, no existe un sistema de libertad tan grande. No hay. ¿Cuál es la idea de esto de morir a la ley? Fíjense ustedes, siempre es mediante ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. O sea, morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Claro, o sea, otra vez acá, fruto para Dios. Fruto para Dios. ¿Ven? No hay forma de que usted no dé fruto. No hay manera que no dé fruto. Si usted permanece en Cristo, no hay manera que usted no dé fruto. Siempre va a dar fruto. La iglesia no tiene manera de no dar fruto. Vamos a dar fruto. ¿Por qué? Si permanecemos en Cristo Jesús, no hay manera de no dar fruto. Porque la vida por sí misma da fruto. Usted tiene un árbol que está vivo, le va a dar fruto. No hay forma que no le dé fruto, a menos que usted lo aborte, a menos que usted lo corte, a menos que usted lo trasplante y lo mate al árbol, pero si no, le va a dar fruto. Si está vivo, le va a dar fruto. Fruto para Dios en este caso. ¿Sí? Los resultados van a ser los resultados para Dios. Y acá viene, ¿no?, esta idea, dice, porque mientras estábamos en la carne, fíjense ustedes, ya va a añadir un nuevo término, la carne, mientras estábamos en la carne, o sea, en el viejo hombre. Bueno, acá, en el viejo hombre, las pasiones pecaminosas, las pasiones. Bueno, y acá incluye todo tipo de pasión, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pasiones pecaminosas y que lleva fruto para muerte. Fruto para muerte. Bueno, todo esto, fíjense ustedes, se va dando. Bueno, ¿y quién activa la pasión pecaminosa? ¿Quién activa la pasión pecaminosa? La ley. ¿Y cómo la activa la ley? Diciéndonos, no hagas tal cosa. ¿Y nosotros qué decimos? Ajá,
¿Está prohibido tirar piedra? Vamos a tirar piedra. ¿Está prohibido ir a la esquina? Vamos a ir a la esquina. Si no, dígale a un niño que no, y la primera cosa que va a hacer el niño es ir a hacer eso. ¿Es así o no? Entonces, hay un problema. ¿Dónde está el problema? ¿A dónde está el problema? Adentro mío. Adentro mío. ¿Sí? O usted trate de guiar a alguien y decirle, vaya para allá. ¿Sí? ¿Y quién te crees que sos? ¿Qué le sale? La pasión, el pecado. Eso es el pecado. ¿Por qué? Porque la ley no se puede como respetar. No se puede. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué le produce a uno? Fíjense. ¿Sí? La pasión pecaminosa que obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Por eso que es muy importante, ahora estamos libres de la ley. La ley dice que no, pero no nos puede decir a nosotros que no, porque nosotros estamos muertos. ¿A qué estamos muertos nosotros? Al pecado. ¿A qué estamos muertos nosotros? Al viejo hombre. ¿A qué estamos muertos nosotros? A la carne. ¿A qué estamos muertos nosotros? A las pasiones. Estamos muertos, hemos muerto para todo eso. No existimos. ¿Mediante qué morimos? El cuerpo de Cristo. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bueno, y acá viene algo muy importante. Esclavos o del Espíritu, ¿sí? Usted puede ser esclavo, como dice acá, del régimen nuevo del Espíritu o bajo el régimen viejo de la letra, o sea, la ley. Fíjense ustedes a dónde llegamos. O sea, la ley de Dios, que acá nos va a explicar el apóstol. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si la ley por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Cuando la ley dice no codiciarás, ¿qué me dan ganas a mí? De codiciar. ¿Sí? La ley dice no matarás y yo tengo ganas de matar. ¿Sí? Me dan ganas, hasta ahí ni se me había ocurrido matar. ¿Sí? ¿Vieron ustedes cómo es esto? O sea, es como incluso más. Le voy a decir algo. Cuando usted vea al presidente de la nación hablar, cuando usted escuche a algún ministro hablar, usted fíjese cómo ellos hablan. ¿Sabe? Lo que ellos evitan decir es las cosas que no quiere que usted accione. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, todo lo que no quieren que usted entre en acción, ellos no lo dicen. Porque si lo dicen, entra en acción. Eso es la regla del pecado. ¿Entiende cómo es? ¿Funciona? O sea, la regla del pecado es eso. ¿La regla del pecado cuál es? La ley, entonces, la ley es justa, la ley es pura, la ley es santa. Pero ¿qué hace el pecado? Cuando yo escucho la ley de Dios, en vez de entregarme a esa ley, ¿qué hace el pecado en mí? Fíjense ustedes, estamos hablando ¿de qué? De un cristiano que no entiende la muerte de la vieja naturaleza. Si yo no entiendo la muerte de la vieja naturaleza, me voy a pasar toda la vida peleando contra mis pasiones. Y voy a decir, no voy a hacer tal cosa, no voy a ir a ese lugar, no voy a hacer, porque cada vez que lo hice me fue mal. No lo hago. Sí lo hago, como me gusta. ¡Ay, Señor! ¿Por qué? Ayúdame. Y después empieza, Señor no me ayuda, el Señor no me ayuda, pastor, el Señor no me ayuda, no me quiere, no sé qué le pasa, pero no me ayudó. ¿Y en qué no lo ayudó? Y no le puedo decir, pero bueno, no me ayuda, ¿no? Y uno empieza, ¿por qué? Por la vieja naturaleza. Porque usted no entiende qué cosa.
No entiende que el poder que hay en el pecado y cómo entra en acción. Fíjense ustedes, cómo entra en acción el pecado. Por las pasiones. Por ejemplo, una pasión. No codiciarás. La codicia es una pasión. Porque usted pasa por una vidriera, ¿no? Ve un zapato así lujoso, hermoso. Y dice, ¿y cómo empieza la ley ahí? Usted peca. Porque cuando usted lo desea, peca. Codicia. Vamos a decir, ahora, si usted va y tiene una fiesta y usted dice, me voy a ir a comprar un hermoso zapato porque acá tengo los recursos que el Señor me ha dado, aleluya, voy y lo compro, eso no es codicia. La codicia es ir planchado a mirar zapatos solamente para que a usted se le coloque acá en la garganta una cosa terrible, no pueda tragar, se enferme después, bueno, y todo lo que pasa cuando usted codicia, ¿está bien? Entonces, la codicia, a usted cuando usted va ahí frente a esa vidriera, ¿cómo empieza? Dice, bueno, no tengo plata, y claro, otros tienen la plata, claro, el Señor ama a otros, y ahí usted empieza mal, porque la ley inmediatamente, la ley de Dios, le va a decir, yo te dije, no codiciarás, yo te dije, no codiciarás. ¿Por qué? Porque usted entró en una pasión. Tuvo que salirse de acá para pasarse allá. Y cuando usted se pasa acá, la ley se va a encargar de magnificar. Y a usted le van a dar más ganas de meter la pata. Y ahora dice, no solamente quiero el zapato, encima hay ese vestido, ese traje hermoso ahí, tampoco me lo puedo comprar. Mirá el desgraciado que soy yo, pobre siempre toda mi vida, eso es que no sé de dónde saca la plata, mire lo que hace. Y así empiezo bla, 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 bla. Y el Señor dice, peor, ahora el viejo hombre estaba esperando su oportunidad y se viste del viejo hombre y ahora se vuelve a la casa malo, se droga, se toma todo, se chupa todo, agarra patada, enciende fuego la casa. Y dice, y parece por las noticias, un cristiano encendió su casa. ¿Vieron ustedes cómo? Y todo esto pasa porque usted se trasladó al otro lado. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces usted esta mañana diga, ¡ay! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi casa? ¿Qué estoy haciendo con mis cosas? ¿Qué estoy haciendo con mis bienes? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La estoy exponiendo a otra cosa, teniendo la libertad, teniendo el poder que hay en el cuerpo de Cristo, ¿no? El poder que hay en el cuerpo de Cristo. Entonces entra en acción un instinto profundo de desear vorazmente y pasionalmente todo lo que la ley prohíbe, o sea, el pecado. Y en el versículo número 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sí? O sea, la ley justamente lo que hace, ¿qué es? Revive en mí. Cuando digo revive en mí, no es la ley, es el pecado. ¿Sí? Cuando el pecado escucha, no matarás, viene ese deseo de matar. ¿Por qué? Porque el pecado está en mí. Eso es lo que quiere explicar el apóstol Pablo, para que usted entienda, ¿qué cosa? Que la lucha no es contra Satanás en esto. ¿Hay lucha contra Satanás? Sí que tenemos lucha contra los demonios. Pero eso está en Efesios capítulo 6 y usted se va a dar cuenta que la lucha es de otra manera, no es de la misma manera. Bueno, si ustedes miran bien y ustedes ponen atención a la palabra, se van a dar cuenta que es de otra manera. Pero esto es lo mío, esto es con lo que uno lucha cuando empieza a entender a Cristo. Esto yo empecé a entenderlo con claridad a los 19 años, cuando yo empecé a entender qué es lo que pasaba, porque yo tampoco entendía. Yo veía que estaba todo mal, que nada se podía, que era todo destrucción, y yo lo veía esto en medio de los cristianos, y yo decía, ¿y cómo se hace entonces? Si no entendía cómo era esto. Ahora, usted está escuchando esto y diciendo, entonces, tengo que tener cuidado con ser legalista.
Por eso el Señor dijo que había que perdonar. Perdonar es dejar de ser legalista. Cuando yo perdono a alguien, abandono la ley. Y como abandono la ley, también a mí se me trata sin ley. Se me trata con gracia. ¿Sí? Entonces dice la palabra, bueno, el versículo 9 ahora, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Sí? Esto pareciera hacer referencia a la niñez. ¿Sí? A la niñez primera, a la primera niñez, sí, que es más o menos cuando el bebé nace hasta que más o menos tiene, no sé, en esta época cuántos años le podríamos fijar, 1 año y medio, 2 años como máximo, ¿sí? Primer niñez. Porque después usted ya dígale que no al niño, ya le ve meter el dedo en el enchufe y se quiere matar solo, ¿sí? Y si no, dígame usted, sí, los niños también, vienen ustedes, ¡guau! ¡Pum! Se tiran arriba de algo. No, y usted dice, ¿qué le pasa a este niño? ¿Sí? Bueno, porque hay conciencia de pecado ya, ¿sí? Ya hay una conciencia de pecado. Dice, yo sin ley vivía en un entonces, o sea, la niñez, pero vino el mandamiento y se despertó el pecado. Y cuando se despierta el pecado, ¿qué les pasa? Yo muero para Dios. Cuando el pecado entra en acción en mí, yo muero para Dios, ¿sí? Conforme el orden del paraíso, ¿sí? El día que de él comieres, morirás. ¿Sí? El día que de él comieres, morirás. Entonces, la ley de Dios dice, haciendo estas cosas vivirás. Fíjense ustedes lo que dice la ley, haciendo estas cosas vivirás. Pero ¿qué pasa? Uno quiere hacer la ley de Dios y ¿con qué se enfrenta? Con que no puede. Y la ley de Dios te la da, te la da, te la da y te sentís muerto. En el versículo número 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, y acá está, me engañó y por él me mató. Fíjense ustedes, ¿quién toma ocasión por el mandamiento? El pecado. Y recuerden esto, no es Dios, sino es el pecado. El pecado que hace, dice ahí, y esa palabra es muy importante, me engañó. Cuando dice el apóstol Pablo me engañó, está haciendo referencia a lo que pasó con Adán y Eva en el principio, ¿sí? Con que Dios os ha dicho. Bueno, con que Dios les ha dicho. Y vio, porque eso fue la voz de Satanás. Le habló Satanás. No, lo que pasa, Satanás le dice, es que Dios sabe que el día que ustedes coman serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y ahí entró en acción, ¿qué cosa? El pecado. ¿Y qué hace? ¿Cómo hace el pecado en ella? Dice que codició y vio que el árbol era bueno. O sea, lo que nunca se había fijado, se fijó por qué cosa, por el pecado. Entonces, hermanos, esta mañana no podemos ir adelante si no rompemos con qué cosa, con el pecado. Cuando digo rompemos con el pecado, olvídese un poco usted, y yo sé que le va a costar esta mañana lo que le voy a decir, olvídese un poco de los resultados y enfóquese un poco en decir qué es lo que me atrapa, qué es lo que genera en mí esta codicia, qué es lo que genera en mí esta comezón, este deseo que no lo puedo retener y termino cayendo en lo que no quiero caer. Pregúntese usted esto y la respuesta es el poder del pecado. Entonces, ¿con qué vencemos eso? El poder del pecado. Con la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué pasa? Venció ¿qué cosa? El poder que tenía sobre mí el pecado. Eso que me dominaba, eso que me gobernaba.
Por supuesto, esta mañana usted dice, pero pastor, yo ya vengo pidiéndole que Dios me ayude y no me ayuda. Bueno, porque yo ya sé la respuesta, porque yo también pasé por ahí. Pero, hermano, concéntrese esta mañana en el cuerpo de Cristo. Mire a Cristo. Dígale, Señor, tú eres mi victoria. Yo soy un derrotado. Yo nunca me podré enfrentar al poder del pecado. No me puedo enfrentar al poder del pecado. Pero sí puedo entrar en el cuerpo de Cristo. Fíjese lo que le estoy diciendo esta mañana. Se lo digo así para que usted entienda. Entrar en el cuerpo de Cristo. Hace 2000 años pasó eso. Y todavía el cuerpo de Cristo, recuerde lo que le voy a decir, todavía está con las heridas. Y esas heridas son la sanidad para nosotros. Esas heridas son las que rompen con el poder del pecado, porque nos meten adentro de él y él nos lleva ¿a dónde? Decíamos el otro día, ¿a dónde nos lleva? A la tumba, a la muerte. Y desde ahí emerge la nueva naturaleza, la vida en santidad, la vida en pureza, ¿sí? Los cristianos no estamos locos, ¿sí? Los cristianos no estamos sin una cuerda, ¿sí? No, los cristianos tenemos una realidad que es la muerte de Cristo. Esa muerte de Cristo en nosotros rompe con el poder del pecado. Esta mañana sería bueno que usted entendiera esto y pudiera esta mañana darse cuenta. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y si el hijo no lo guarda, hay un mandamiento, debe morir. ¿Sí? No solamente es el mandamiento y una bendición, sino debe morir. Al conocer este mandamiento, el pecado está continuamente acechando para verme romper este mandamiento. Mientras yo lucho para cumplirlo, entonces lo único que ocurre es que en algún momento caigo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de cumplir el mandamiento. Digo, ay, tengo que honrar a mi papá, tengo que honrar a mi mamá, tengo que honrarlo. Sí, y no lo puedo, no lo voy a honrar y no lo hago. ¿Por qué fallo otra vez? ¿Por qué? Porque te estás concentrando en qué, en hacer qué cosa. La ley. Usted dirá, pero pastor, ¿qué hago entonces? ¿Cómo lo hago? Claro, usted no se tiene que concentrar en la ley. ¿En qué se tiene que concentrar? En la gracia. ¿En qué se tiene que concentrar? En la muerte de Cristo, en la cruz, en la comunión, en la relación con Dios, en la santidad, en la justicia, en la santificación, en la vida eterna, en la nueva naturaleza, en tener fruto para Dios. Entonces, ¿cómo cambiamos el enfoque completamente? Usted me dirá, pastor, esta mañana yo he fallado, he fracasado. Conforme a la ley, yo fallé en todo esto. Pero esta mañana obtenga gracia. Halle gracia para el oportuno socorro. Encuentre la gracia esta mañana. Dígale al Señor esta mañana: Señor, por medio de tu cuerpo yo tengo la victoria. Y cuando se vaya de acá, por supuesto, no se me cambie a la mitad de la cuadra a alguna pasión. Porque si se me cambia a una pasión, otra vez va a empezar a ejercerse la ley, el pecado, y usted va a llegar a su casa y va a decir: uy, ya entendí todo, pero ahora lo perdí todo. Claro, pero así, hermano, usted necesita entender que tiene que hacer las cosas bien, ¿sí? Usted tiene que empezar a desarrollar esta sensación de fe en su vida. Así que la ley, ¿cómo es? Es santa, es justo, es bueno. Así que ahora voy a servir a Dios en el régimen nuevo. ¿Cómo es el régimen nuevo? Gracia. Una de las cosas más difíciles para un cristiano es cuando peca. ¿Sí? Cuando peca, porque los cristianos tendemos a hacer lo siguiente: a creer que el pecado que después que cometimos contra Dios de haber conocido a Cristo es un pecado o imperdonable, por un lado, uno, o dos, es
un pecado que nosotros necesitamos simplemente confesamos, lo hablamos y ya está. No es así. Un cristiano cuando peca tiene que volver a la muerte juntamente con Cristo. Porque eso, ¿qué es lo que tiene que usted volver? A matar al viejo hombre. O sea, el viejo hombre está crucificado, el viejo hombre. Usted tiene que volver a ese punto. Ese es el punto donde usted empieza la vida con Cristo. ¿Sí? Y por eso la gracia, ¿qué es la gracia? Es la capacidad que Dios me da a mí para salirme de todos los enredos. Es la fuerza que Dios me da. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere tener hijos en el pecado o quiere tener hijos en la libertad? Hijos en la libertad. Bueno, una de las cosas curiosas es el hijo pródigo. Y con esto voy a ir terminando. El hijo pródigo, cuando vuelve a la casa y él habla con su papá, él viene con el discurso a su papá, él no termina el discurso, ¿sí? No lo puede terminar, y no termina esa parte donde él dice, yo no soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? Cuando él dice eso, es lo último que dice de su discurso. ¿Sí? Y no puede decir más. Todo el discurso tenía que ver con hazme como a uno de tus jornaleros. Dios no tiene hijos de segunda. Cuando usted viene a Cristo y usted muere en Cristo y usted vive en Cristo, usted no tiene el poder del pecado. El pecado no lo puede dominar, no lo va a gobernar. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo ha hecho todo esto para usted. Usted está en Cristo. Para eso esta mañana, ¿sí? Lo que usted necesita es darse cuenta. ¿Cuán acusado vino hoy? Soy un fracasado, no sirvo para nada. ¿Cuánto de dolor trae? Trajo mucho dolor. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis amigos. Nadie me quiere. Nadie me quiere como soy. ¿Vieron esa lamentación? Nadie me ama. Todo eso esta mañana, usted tiene que darse cuenta que está bajo la ley. ¿Sí? Y hay hermanos que dicen, pastor, pero yo no sé si he cometido el pecado imperdonable. ¿Sí? Hay gente que tiene miedo de haber cometido el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque está bajo la ley. ¿La ley qué quiere? Buscar a alguien para matar. Toda la ley dice, el que no haga estas cosas debe morir. El que no haga esto se tiene que morir. Y si no haga lo otro, se debe morir. Entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿A dónde está usted? ¿O está en Cristo o está en la ley? ¿Está en Cristo o está en la ley? ¿A dónde se va a colocar esta mañana? Usted me dirá, pero pastor, lo que pasa es que usted no me entiende. Es que yo estoy demasiado metido en el pecado. No tiene nada que ver cuánto esté metido en el pecado. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo tiene poder sobre el pecado. Usted me dirá, pero es que yo soy muy malo. Bueno, el problema no es si es muy malo, es si usted va a tomar esta mañana la libertad. Y si se va a ir bajo el régimen nuevo del Espíritu, porque el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Y eso es lo que después el apóstol Pablo nos va a enseñar, porque nos va a seguir enseñando cosas tremendas, ¿sí? Aleluya. Así que, ¿el régimen viejo o el régimen nuevo? De cualquiera de los dos regímenes somos esclavos. Recuerde eso. Cuando yo obedezco a alguien, soy esclavo de eso. Si obedezco el pecado, es porque soy esclavo. Entonces esta mañana usted tiene que venir al Señor y decirle, Señor, yo me he esclavizado del pecado, pero tú me has prometido que si yo creo, que si yo
vengo a ti y yo me identifico con tu muerte. Que si yo reconozco que cuando tú morías, yo moría contigo, tú me haces libre del pecado. Yo lo creo. Y usted se va a dar cuenta que va a entrar acá, en la gracia. Porque eso yo no lo hago, no lo hace nadie acá, lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mete en esta libertad impresionante. Así que somos esclavos para obedecer a Dios. Por favor, póngase de pie esta mañana ahí. Por eso se activó la vieja naturaleza. Por eso apareció lo más feo que había de usted. Por eso todavía está eso como ardiendo algo adentro suyo. Porque todavía usted no entendió la muerte de la vieja naturaleza. No entendió que usted está muerto a la ley, que nada lo puede acusar. ¿Sí? Porque Él pagó el precio por todos los pecados, pero también pagó el precio para romper con el poder del pecado. Así que esta mañana, por favor, comience a orar. Dígale a Dios, este es entre usted y Dios. Aleluya. Señor, esta mañana acá estamos como una iglesia que reconoce, Señor, esta prédica del Evangelio. Con razón el apóstol Pablo quería predicarles el Evangelio. Y hoy, Señor, al leer esta palabra, nos hace tan bien recordarla, volver a mirarla y volver a colocarnos ahí. Porque, Señor, todavía hay cosas pendientes. Como decía Miguel, hay cosas pendientes, hay cosas que están en nuestro corazón, legales, cosas, Señor, que nos acusan, acusaciones. Señor, una historia de nuestra vida que es de mucho dolor. Señor, impotencia, incapacidad. Señor, en vez de creer en ti, Señor, nos dudamos completamente y nos sentimos tan mal. Y vivimos esa experiencia de un dolor entero, un dolor completo, un dolor que no soportamos más. Decimos que no soportamos, pero no sabemos qué nos pasa, Señor, pero hemos cedido a la amargura, al rencor, al resentimiento. E inmediatamente, Señor, nos acordamos, como Pedro cuando tú le miraste, nos acordamos de nuestra falla, de nuestro fracaso, de nuestro dolor. Todo nuestro dolor está ahí, Señor. Esta mañana queremos traerlo y decir, Señor, no se trata solo de cómo nos va, es que el corazón está mal orientado, es que hemos estado orientados, Señor, a la pasión, estamos orientados, Señor, a la muerte, estamos orientados, Señor, al pecado, estamos orientados, Señor, a lo que dice la ley, estamos orientados, Señor, esta mañana a la concupiscencia, Señor, a los deseos. Por eso, Señor, pero esta mañana queremos morir, Señor, contigo, identificarnos con tu muerte. Hace 2000 años morías en la cruz, hace 2000 años te enterraban en esa tumba, Señor, y al tercer día resucitaste. No te quedaste ahí, Señor. Yo hoy, Señor, puedo tener victoria por medio de tu muerte. Señor, tal vez mis hermanos cuando oran esta mañana, algunos de ellos dicen, Señor, ¿cómo voy a decir esto si mi vida está destruida? Pero no se dan cuenta de cómo tomarla. Por favor, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Coloca en la boca de mis hermanos ese clamor, esa palabra de verdad profunda que admite que tú has tenido la victoria y que nosotros no podemos ser victoriosos en nuestra vieja naturaleza, no podemos ser victoriosos en nosotros mismos, pero estamos dispuestos esta mañana a tomar
la victoria de Cristo en la cruz, en la tumba y en la resurrección. Vamos a tomar la victoria sobre todo lo que nos ha dominado: pasión, deseo, lujuria, lascivia, fornicación, adulterio, Señor, codicia, deseos codiciosos. Esta mañana, Señor, admitimos y empezamos esta mañana, Señor, a decirte: sí, Señor, tú pagaste por todo esto, tú rompiste con todo esto, tú has matado mi vieja naturaleza. Y yo esta mañana, Señor, lo admito, lo admito, Señor. Mi vieja naturaleza fue rota en la cruz, ese poder. Y ahora, Señor, conforme tu palabra, el poder del pecado que me ha acusado tanto, y yo he admitido esa acusación, y no me he atrevido ni siquiera a colocar tu nombre delante. Pero esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, renunciamos a arreglar esto con nuestras fuerzas. Renuncia esta mañana a arreglar esto con la fuerza de la vieja naturaleza, con la fuerza de tu poder, sino esta mañana vamos a admitir que el cuerpo de Cristo, yo estoy sepultado juntamente con Cristo, estoy metido en el cuerpo del Señor, y esta mañana se produce en mi vida la vida del Espíritu, Señor, hace mucho tiempo que no estamos, o tal vez algunos de ustedes hace mucho tiempo que no están en la presencia del Señor. Ahora ustedes entran a la presencia del Señor. Entren a la presencia, a la gracia. No porque lo digo yo, no porque lo estoy diciendo ahora, porque no soy quien para hacerlo, pero son ustedes, aquellos que creen, aquellos que esta mañana se atreven a decir: Señor, gracias, porque nada me acusa esta mañana. Ni papá, ni mamá, ni patrón, ni gente, ni amigos, ni vecinos, nada me acusa delante tuyo, porque estoy renovado, porque esta mañana he admitido que tu muerte es suficiente para mí. Aleluya, aleluya. Alábale al Señor esta mañana, comenzá a alabarle. Alábalo. No pares de alabarlo, no pares. Alábalo y entra en la adoración y llora y alábalo y bendícelo y honralo con todas tus fuerzas y bendícelo y alábalo. No tengas temor esta mañana de alabarlo, no tengas temor de nadie. Acá nadie te va a hacer callar, nadie te va a decir nada, porque este tiempo es tu tiempo con el Señor. Alábalo. Vuelve otra vez al altar, vuelve otra vez al lugar donde Dios te llamó, vuelve otra vez a estar en su presencia, vuelve otra vez a pelear, vuelve otra vez a luchar en el Espíritu y dile: Señor, yo te alabo, tú me has librado esta mañana, tú has roto con la carga que había sobre mi alma. Alábalo. Comenzá a alabarlo, mi hermano, mi hermana. Comenzá a alabarlo, alábalo. Levanta la voz y alábalo y bendícelo, porque tú te vas a ir de acá victorioso, tú te vas a ir de acá sano, tú te vas a ir de acá renovado, tú te vas a ir de acá con una mentalidad nueva. Aleluya. Has pensado que no sirves para nada, pero es la ley, pero la gracia te levanta, el Señor te levanta, la gracia te levanta, la gracia te sostiene. Esta mañana la santidad de Él te toca, aleluya. La vida eterna es para ti, la vida eterna.
Esta mañana míralo a Él. Míralo a Él. Dile, gracias Señor. Gracias. Gracias. Porque tu muerte es mi victoria. Porque ese entierro en ese lugar, en ese cementerio, era mi entierro, mi vieja naturaleza. Aleluya, alábale. Alábale. Vuelve a los dones. Vuelve al río de Dios. Vuelve al río, vuelve al río. Vuelve al río del Señor. Vuelve a tomar del agua fresca. Vuelve a beber, iglesia, volvamos a beber esta mañana. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Nada te va a acusar. Nada te va a sacar de ese lugar. Nada te va a sacar del lugar de intimidad. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Las cadenas se caen. Aleluya, las cadenas se caen. Aleluya, el poder de las tinieblas se va. La confusión se va. Aleluya, aleluya, aleluya. La desilusión se va. Donde fracasaste, esta mañana ya no hay fracaso. No hay fracaso. Ya no hay fracaso. Te has vuelto a buscar el fracaso y ya no está. Está Él. Está Él. El amado. El amado. El Cristo viviente se ha levantado de la tumba para nunca más volver allí. Aleluya. Aleluya, alábalo. Alábalo, alábalo. Alábalo, dile sí, Señor. Tal vez tú dices, pero esta mañana yo no sé. No te preocupes. Acepta esto. Acepta lo que Cristo ha hecho por ti. Acepta, tómalo esta mañana. Y dile, Señor, me atrevo, me atrevo. ¿Quién soy yo? Pero me atrevo, me atrevo. Tú me ofreces, yo tomo. Tú me das, yo lo recibo. Aleluya. 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 Aleluya, hermanos en internet, reciban esta mañana. Hermanos en internet, oren fervientemente. Crean esta mañana lo que el Señor ha hecho en la cruz, en la muerte, en su cuerpo. Él te metió a ti ahí en su cuerpo y rompió con el poder del pecado y de la ley, porque ya estás muerto en Él. La ley no tiene nada que decirte, pero la gracia tiene mucho para hablarte, para decirte, este es mi hijo, se había muerto y ahora es hallado. Traigan lo mejor para vestirlo, colóquenle un anillo, vístanlo de lo mejor, colóquenle sandalia a sus pies. Esa es la gracia hablando. La ley era, maten a ese hijo. La gracia es, este hijo estaba muerto y ha revivido. Levántate esta mañana. Querido hermano, querida hermana, levántate. Levántate. Levántate esta mañana. Aleluya. Aleluya, aleluya. Siento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor.
Aleluya. Aleluya. Contemplar tu santidad. Aleluya. Puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de Aleluya. tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Aleluya. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. 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 Sí, Señor, mientras la iglesia te adora, Señor, mientras la iglesia entiende lo que está pasando en el mundo del Espíritu, mientras entiende lo que ha pasado hace 2000 años, y esta mañana toman dominio, toman para sí esta bendición, esta gracia en tu cuerpo, y se rompe el poder que el pecado tenía con nosotros, y se rompe el poder que la ley tenía con nosotros, y se rompe el poder que la vieja naturaleza tenía con nosotros, y se rompe el poder que las concupiscencias, las pasiones tenían con nosotros, y se rompe el poder de la muerte, y se rompe la incapacidad de dar fruto. Esta mañana, Señor, recibimos, y mientras la iglesia recibe, el Espíritu Santo hace una operación poderosa, sanidades, milagros, para que vean que tú estás vivo, para que conozcan que tú eres Dios en medio de nosotros, para que sepan que tú eres aquel que resucitó de los muertos, y hoy tú estás aquí sanando y liberando, estás rompiendo las cadenas. Tú eres aquel, tú eres ese eres tú.
Ese eres tú, el que sana enfermedades estomacales, en los riñones, en los bronquios. Tú sanas en los pulmones, en las gargantas, en la boca, en la nariz. Señor, en los ojos, en los oídos. Señor, Señor, tú eres aquel. Y se produce una liberación grande en la iglesia. Esta mañana, Señor, se produce una libertad grande en medio de los hermanos en internet. Se produce una libertad profunda. Mientras tú sanas, mientras tú liberas, mientras tú rompes cadenas, ataduras pesadas, ataduras muy pesadas, ataduras muy pesadas, cargas muy pesadas, dolores de años. Ahora, en el nombre de Jesucristo, ahora en el nombre de Jesucristo, personas que llevan acusaciones y culpas, culpa de muerte, personas que tienen aquí carga de culpa de muerte, el peso de la muerte. Esta mañana el Señor tiene autoridad sobre la muerte. Él ha vencido. Nada te puede acusar. Esta mañana la gracia está llamando. El río de Dios está disponible. Métete esta mañana en ese río. Métete esta mañana en esa gracia. Admítelo esta mañana. Admítelo. Admítelo esta mañana. Recíbelo. 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 Es parte de todas las promesas. Tómalas, abrázalas esta mañana. Todas las promesas. Dile al Señor: Señor, yo he luchado con mis fuerzas. He peleado con mis fuerzas. Y nunca pude vencer. Pero esta mañana me atrevo a tomar de ti, Señor, y a creer. Así como la mujer que fue por atrás y se atrevió a tocarte. Se atrevió a tocarte. Yo vengo esta mañana con un atrevimiento por ti, Señor, porque tú me has prometido, tú me has ofrecido. Yo nunca, Señor, soñé con que tú me ofrecías tanto. Yo quería solo un poco, no quería tanto. Pero esta mañana quiero tomarlo todo lo que me das. Atrévete esta mañana. Dile al Señor esta mañana: yo me atrevo a tomarlo todo. Yo me atrevo a tomarlo todo, Señor. Aleluya. Aleluya. Sé sanado. Sé sanado esta mañana. Sé sanado, sé liberado. Sean rotas tus cadenas. Sean rotas tus cadenas. Ahora, en el nombre de Jesucristo. Ahora. En el nombre de Jesucristo, sean rotas tus cadenas. Sean rotas. Sean rotos los pesos que trajiste. Has traído pesos por tu madre, por tu padre, por el abuelo, por la abuela. Has traído pesos. Hay un amigo, un vecino, alguien. Has traído peso. Pero esta mañana las cadenas se rompen. Las cadenas se rompen. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. En el cuerpo de Cristo. Las heridas de Jesucristo. Esas heridas sanan tu alma. Sanan tu alma. Gloria a Dios. Sigue alabándole. Sigue alabándole. Aleluya. Aleluya.
Gloria a Dios. Quiero estar en tu presencia y poderte Sí, Señor. contemplar. Sí, Señor. Necesito estar contigo. Sí, Señor. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame, dame, dame de beber. Aleluya. Necesito más. Dame de beber. Gloria a Dios. De tu manantial. Aleluya. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar. Yo quiero estar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber. Dame, Señor, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Sí, Señor. Dame de beber de tu manantial. Sí, Señor. Dame de necesito más. Aleluya. 'Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Dame de beber. Dame, Señor. Dame de beber. Necesito más. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor.
Sí, Señor, así es. de tu manantial. Sí, Señor. Dame de beber. Dame de beber. Necesito más, sí, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame, Señor. Dame de beber. Necesito más. Señor, gracias. Gracias porque podemos comer, podemos beber y esta mañana podemos romper cuántos esquemas, cuántos no, cuántos límites, cuántos dijeron que no era posible. Y esta mañana estamos descubriendo que es posible. Era posible. Es posible. Sí, Señor. Ahí estamos. Aleluya. Nuestro pie en el camino. Otra vez en el camino. Dale gracias, dale gracias, dile gracias porque estoy otra vez en el camino. El pecado me quiso destruir, pero esta mañana estoy otra vez en el camino. Estoy otra vez ahí. Estoy otra vez ahí. Estoy en el camino. Me dijeron que no podía. Yo me lo dije a mí mismo que no podía. Me dije a mí mismo que ya no había oportunidad. Pero eso es el pecado en la ley. Pero en la gracia, en tu persona, tus palabras son dulces, son amables. Mi Señor, mi Rey, gracias. Gracias, gracias. 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 Nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada lo hará. 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 Nada lo hará.